¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen este martes en una nueva emisión de La UNAM Responde, en este espacio en el que con mucho orgullo hacemos eco pues del alcance del crecimiento de nuestra universidad en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras a través del conocimiento y de toda nuestra comunidad. En este momento también les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que aquí abordáramos y sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, hoy dedicaremos nuestra entrevista a un coloso de fuego que nos mantiene atentos y también alertas a su actividad, pues en semanas recientes ha estado muy activo. Por supuesto, nos referimos al volcán Popocatépetl. Hasta el día de ayer, el volcán Popocatépetl había registrado aproximadamente 9 exhalaciones en las últimas horas y bueno, el semáforo de alerta continúa en color amarillo fase 3 de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Nos hemos enterado de que este volcán pues es el más monitoreado del país a través de diversos equipos multidisciplinarios de científicos que llevan a cabo esta labor para que todos podamos entender mejor su comportamiento, pero principalmente para prevenir de la manera más adecuada y oportuna en caso de presentarse alguna emergencia, como puede ser, por ejemplo, alguna erupción de grandes magnitudes. Y para platicarnos sobre Don Goyo como objeto de estudio, está con nosotros el doctor en ciencias Hugo Delgado Granados, quien es investigador del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de nuestra universidad y también exdirector del mismo. Doctor, bienvenido a la UNAM Responde, qué gusto que esté aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes. Pues empecemos por la pregunta quizás más complicada. México es un país de volcanes, de muchos, se habla de 500, de 2000, dependiendo de algunas características. Comencemos por entender qué es un volcán, para saber entonces más o menos cuántos tenemos en nuestro territorio. Sí, básicamente un volcán es el resultado de la acumulación de materiales que vienen desde el centro son las profundas de nuestro planeta. Por la interacción entre placas se generan los magmas. Los magmas suben desde alrededor de unos 100 kilómetros de profundidad, llegan a la superficie y cuando salen a la superficie pueden ser de dos maneras, uno a través de flujos de lava o de manera explosiva a través de la emisión de cenizas. La acumulación tanto de lavas como de cenizas van a generar fundamentalmente estructuras cónicas. Entonces eso es lo que son. Es decir, una especie de montañas. Sí, son montañas volcánicas y en general depende mucho de cuál es el régimen que llamamos geodinámico, es decir, de cómo están jugando los esfuerzos sobre la placa tectónica donde estamos, y el magma va a preferir salir por un solo sitio repetidamente, o si las condiciones tectónicas cambian, cada que haya un evento magmático va a preferir salir generando un volcán diferente en cada lugar. Entonces, por eso los números a veces cambian cuando se habla de los volcanes que hay en México, porque tenemos volcanes activos, que son aquellos que tienen o han tenido una erupción en los últimos 10,000 años, y de esos tenemos alrededor de 20 en nuestro país, que son volcanes centrales. Pero del otro tipo, en el que prefiere el magma salir por diferentes lugares de acuerdo como va avanzando el tiempo, van a salir por un lugar geográficamente diferente. Así tenemos el campo volcánico de Chichinautzin, donde el más conocido es el Xitle, o el de Michoacán, Guanajuato, donde el más conocido es el Paricutín, y tenemos otros. Es decir, estos de alguna manera están conectados. No están conectados, los magmas se generan por la interacción de las placas y vienen saliendo, al final de cuentas, a través de una serie de fracturas. Okay. Esas fracturas y fallas son las que van recorriendo los magmas, y aquí esto es como una cuestión de geometría, donde se da la intersección de dos planos de falla, generan una línea. Ese se convierte en un sistema de conductos por donde va a salir el magma hacia la superficie. Y se vuelve un ente independiente. Exactamente. Y esto tiene que ver también con otra cuestión que hemos escuchado también en estos días recientes, que tiene que ver con el volcán, con el cinturón volcánico que hay en nuestro país.
Cuéntenos de esto. Sí, definitivamente cuando hay esta interacción entre dos placas, toda esta zona, alrededor de unos 100 kilómetros de profundidad, va a ser una zona donde se generan los magmas. Entonces van a salir en diferentes lugares o a través de diferentes fracturas para generar diferentes volcanes centrales, como tenemos por un lado el volcán de fuego de Colima, después tenemos el Nevado de Toluca, el Jocotitlán, tenemos el Popocatépetl, tenemos el Iztaccíhuatl, Malinche, el volcán Citlaltépetl, y más abajo tenemos el volcán Chichonal, el volcán Tacaná. Entonces todos esos son volcanes centrales, pero como decía yo, si el magma que se está generando en toda esta amplia región prefiere salir por las condiciones que imperan de fracturamiento en la parte de la corteza superior, lo que vamos a tener es la generación de diferentes edificios volcánicos, uno diferente cada que hay una erupción, que es diferente en el caso del Popo, digamos, cada que hay una erupción sale por el mismo volcán, pero en el caso de los volcanes monogenéticos sale un volcán diferente en una localización cada diferente. que es necesario, digamos, a tener algún tipo de emisión de Exacto, sustancias. y toda esta región es lo que llamamos el cinturón volcánico transmexicano. Doctor, pues lo que nos tiene muy atentos durante las últimas semanas es, por supuesto, esta actividad del volcán Popocatépetl. Háblenos de sus características, qué lo define y cómo es que ustedes llegan a estas conclusiones después de convertirlo desde hace ya un buen tiempo en objeto de estudio. Definitivamente, para poder hablar de un volcán de este tamaño y por su importancia es necesario llevar a cabo estudios geológicos bastante comprensivos. Hoy en día, con los estudios que se han realizado, sabemos que el Popocatépetl en realidad es un complejo volcánico en el que han crecido 4 volcanes que se han destruido. El primero de ellos, el origen del Popocatépetl su edad es de menos de 800,000 años y se destruye este primer volcán alrededor de 450,000 años, que es el volcán Tlamacas. Después crece el volcán Nexpayantla, que se vuelve a destruir, después surge el volcán Ventorrillo, se vuelve a destruir y después surge el Popocatépetl. Cada uno de estos... ¿En qué momento aproximadamente, doctor? El último volcán que se destruye de manera completa que es el Ventorrillo, fue hace 21,000 años. Okay. Entonces surge el Popocatépetl, pero una erupción de gran magnitud que ocurre hace 14,000 años, destruye parcialmente el edificio del Popocatépetl y vuelve a crecer nuevamente. Y lo que tenemos hoy en día es el último de los volcanes. Sabemos por los depósitos que generan estas erupciones cómo se ha comportado cada uno de esos volcanes. Sabemos que existen estas grandes destrucciones, pero dentro de la vida de cada uno de esos volcanes hay grandes erupciones que ocurren con cierta frecuencia. En los últimos 5,000 años sabemos que el Popocatépetl ha tenido cerca de 5 erupciones de gran magnitud que denominamos plinianas. Estas erupciones de gran magnitud se conocen así porque Plinio el Joven fue el que describió la erupción pliniana del Vesubio. Entonces, estas erupciones de gran magnitud contienen grandes volúmenes de magma de alrededor de más de 1 kilómetro cúbico, pero además ese kilómetro cúbico o más lo expulsan en periodos muy cortos de tiempo, en unos días. Entonces son erupciones de muy grande magnitud que levantan columnas eruptivas que entran a la estratosfera y a partir de ahí se pueden generar nubes de ceniza que pueden ser distribuidas alrededor del planeta. Este tipo de erupciones son, en el caso del Popocatépetl, la última erupción ocurrió hace alrededor de 1,300 años. Entonces, sabemos también que entre cada una de las erupciones grandes, plinianas, hay erupciones pequeñas de tipo vulcaniano, como la que está ocurriendo hoy en día en el volcán Popocatépetl. Sabemos que varias de esas erupciones de esta magnitud han ocurrido y hay varios relatos, incluso desde la época precolombina, ya hay información en códices de las diferentes erupciones. Después los misioneros anotaron diferentes eventos eruptivos del volcán
y pues ya conforme va pasando el tiempo va mejorando la redacción. Hay el entendimiento, periódicos, por lo tanto, de lo que sucede con la actividad de un volcán como el entendimiento en realidad es muy reciente. Básicamente la vulcanología mexicana moderna realmente tiene muy poco tiempo, tiene más o menos de los 80s para acá. Antes de ello, no, si bien hay geólogos y vulcanólogos o vulcanólogos en ciernes, realmente ya con un enfoque verdaderamente de estudio vulcanológico empieza más o menos en los 80s, después de la erupción del Chichón. Entonces, es fundamental conocer la geología de los volcanes, porque la geología nos permite entender lo que ha hecho en el pasado un volcán. Si nosotros sabemos exactamente cuándo, cómo y de qué magnitud fueron las erupciones del pasado, podemos entonces con esa información decir, bueno, si una erupción de esa magnitud llega a ocurrir en estos días, con el régimen de vientos, con la topografía actual del edificio volcánico, cómo va a ocurrir una erupción de diferentes magnitudes y se crean, básicamente nosotros creamos 3 escenarios, el de más alta probabilidad, el de probabilidad intermedia y el escenario de más baja probabilidad. Los escenarios de más baja probabilidad son los eventos plinianos que mencionaba, los de gran magnitud, los más fuertes. Aquí hay una relación inversa, los eventos de menor probabilidad son los de más alto riesgo. ¿Por qué? Pues pueden llegar sus depósitos a zonas más amplias, mientras que los de mayor probabilidad son de relativamente menor riesgo. Y aquí es muy importante señalar una cosa que es fundamental. Todo es al final de cuentas relativo, porque si una erupción de un volcán de alta peligrosidad, es decir, de alta probabilidad eruptiva, ocurre en Alaska, allá donde casi no vive nadie, aunque sea de muy alta probabilidad y de gran magnitud, su impacto, su riesgo es bajo. ¿Por qué? Porque no va a afectar a demasiada gente. El riesgo entonces involucra que... Otros factores. Sí, digamos, ¿qué tanto afecta a la sociedad, a la infraestructura? Eso es lo que... Que es algo que está muy latente en este momento precisamente por las comunidades que viven, digamos, en extrema cercanía con este volcán, aunque la probabilidad sea baja. Sí, la probabilidad de ocurrencia de una erupción como la actual es de la más alta probabilidad. Es decir, está haciendo lo que vemos que hace el volcán con emisiones de ceniza, con explosiones, etcétera. Sin embargo, aquí es una de las cosas interesantes de esa relación peligro-riesgo. El riesgo, decía yo, que es algo relativo, porque si bien la erupción actual es de baja magnitud, puede haber grandes riesgos. Por ejemplo, en los días anteriores, en las semanas anteriores, las cenizas llegaron a los aeropuertos y tuvieron que cerrar los aeropuertos para evitar complicaciones en la operación aeronáutica. Esto a lo mejor la gente puede decir, bueno, pues nadie sale lastimado, etcétera, pero el impacto económico es muy importante. Entonces es un riesgo muy grande. Ahora, las cenizas pueden dañar la salud. Entonces también es un riesgo para la gente que vive cerca del volcán. Cuando se tiene esta lluvia de cenizas, pueden tener afectaciones al sistema respiratorio, a los ojos, etcétera. Entonces, si bien no es ese riesgo que todo el mundo tiene miedo de que vaya a afectar a la vida, no llegamos a ese nivel, pero sí hay una serie de riesgos a los cuales se tienen soluciones sencillas. Hay que considerar, por eso lo mencionaba al principio, es importante hablar del Popocatépetl, entendiendo ahora pues esta su larga historia con miles de años, con incluso otros volcanes que emergieron y después desaparecieron, para entender lo que está sucediendo. Hoy vamos a hablar en los siguientes programas aquí de la UNAM Responde sobre las implicaciones, por ejemplo, en la salud, pero nos parecía importante comenzar con esto. ¿Cuáles son, doctor, en este sentido, en el entendimiento
seguimiento y en el conocimiento de los volcanes, los principales ejes de estudio. Ya nos hablaba de la formación, de las características geológicas y en el sentido de la actividad, de esos otros factores, de los gases, de la actividad, de las explosiones, de la evacuación de lava. ¿Cuáles son esos temas principales que están atendiendo hoy desde la vulcanología? Sí, bueno, una vez que se tiene todo ese conocimiento acerca de lo que hace el volcán y se genera un mapa de peligros, es decir, con los diferentes escenarios de lo que potencialmente el volcán puede hacer, la Autoridad de Protección Civil tiene que adaptar ese mapa de peligros a un mapa de riesgos, es decir, lo colocan en un sistema de información geográfico que permite identificar las diferentes poblaciones en las cuales ya se conoce cuánta población hay, cuál es su actividad, cuál es la infraestructura, etcétera. Y eso es el asunto que resuelve Protección Civil para nosotros, adicionalmente a reconstruir esa historia, y en función de esa historia geológica se colocan una serie de instrumentos para poder observar de manera cercana la actividad del volcán. Normalmente en los volcanes se utilizan 3 líneas principales de vigilancia volcánica, que es la sísmica, la deformación del edificio volcánico y la emisión de gases. Okay. Con esos 3 elementos básicos se puede tener suficiente información. Sin embargo, en el caso del Popocatépetl, colegas del Departamento de Vulcanología también trabajan en el monitoreo de campo magnético del volcán. También hemos colocado un radar meteorológico que hemos adaptado para poder observar las emisiones de cenizas y poder dar información acerca de cómo se están moviendo estas nubes. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México apoyó un proyecto porque cuando ocurren este tipo de eventos explosivos durante la noche, que está nublado y está lloviendo, los registros sísmicos nos dicen que están ocurriendo explosiones, pero no sabemos para dónde van y qué tan densa es la nube. El radar nos permite ver más allá de todo ello, y es una contribución que la universidad, el Instituto de Geofísica, aporta a la sociedad, pero no nada más a la sociedad en general, sino directamente al gobierno de la Ciudad de México y a la aeronavegación. Todo este trabajo, doctor, permite entonces, para terminar la entrevista, nos queda muy poquito tiempo, no solamente conocer y entender lo que está sucediendo con el volcán, sino dimensionar y prevenir de alguna manera lo que puede pasar. ¿Cuáles son en este momento para un poco brindar calma e información pues certera sobre lo que está ocurriendo en el Popo, las expectativas en este momento, doctor? Sí, bueno, sabemos que el volcán desde zonas profundas llegó a la parte basal del volcán. Dentro de él, alrededor entre 5 y 10 kilómetros, llegó un nuevo cuerpo de magma. Eso es lo que está provocando la actual intensificación de la erupción, porque la erupción empezó desde 1994. Y este nuevo cuerpo de magma está liberando gases, y esos gases provocan las explosiones. Lo que necesitamos es seguir observando el volcán, porque no sabemos cuánto es el volumen de magma que llegó al volcán. Es difícil saberlo en este momento, pero es muy importante darle seguimiento para saber en qué momento comienza a declinar, es decir, se agotan los gases y disminuye la actividad explosiva, y puede haber cambios en el régimen eruptivo del volcán. Eso es precisamente la función de estar llevando a cabo un monitoreo puntual, minuto a minuto, las 24 horas del día, 365 claro. días del año. Y el objetivo final sería que las poblaciones y las autoridades tomen las decisiones pues informadas y con el objetivo único de proteger Exacto. principalmente a las ciudadanías. Y hay que decirlo muy puntualmente, esa es una de las funciones de nuestra universidad, apoyar a la sociedad. Y ahí hay una cosa que a mí personalmente, profesionalmente me da mucho gusto, que podemos hacer ciencia básica, convertirla en ciencia aplicada, y esa ciencia aplicada comunicarla inmediatamente a la autoridad para que ellos tomen decisiones. Es muy claro. interesante cómo resolvemos de datos científicos precisos, cómo llegar a una recomendación que les llegue a las autoridades, y ese es un flujo de la información y del conocimiento
que la universidad orgullosamente puede aportar a la sociedad. Y que sería el flujo ideal que tendrían que tener pues todos estos trabajos que se desarrollan al interior de laboratorios, de instituciones y de escuelas universitarias. Doctor Hugo Delgado, investigador del Instituto de Geofísica de nuestra universidad, muchísimas gracias por esta clase de historia, por esta interpretación de los estudios, del monitoreo de lo que está sucediendo con los volcanes y en particular con el Popo. Estemos atentos para mantenernos informados. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Que tenga muy buen día y estaremos atentos, por supuesto, a estos temas. Y enseguida les platico sobre 2 actividades que organiza la Facultad de Medicina en beneficio de nuestra salud con respecto precisamente al medio ambiente. La primera consiste en un reconocimiento de esta entidad universitaria como espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones. Esto sucederá el miércoles 31 de mayo a las 5 de la tarde en el auditorio Dr. Raúl Fournier Villada, en donde se presentará el grupo de saxofonistas Chap Sax Quartet para celebrar este logro en apoyo al cuidado de nuestro entorno. Mientras que la segunda actividad sucederá el jueves 1 de junio. Podemos asistir a la charla ¿Cómo afecta el medio ambiente a la salud de las personas?, que estará impartiendo la doctora Ana Rosa Morales Sánchez del Departamento de Salud Pública de esta misma facultad universitaria. La conferencia inicia a las 12 del día y será transmitida por las redes sociales y el canal de YouTube de esta facultad universitaria. Y para aprender a escribir y hacer literatura nunca es tarde. Anel nos comenta los detalles del tercer diplomado en escritura creativa y crítica literaria y también los resultados de la edición anterior. Amplia como una carpa, así era cada una de sus prendas, lo mismo los altos que los bajos, claros los primeros, oscuros los segundos, una especie de uniforme que quitaba el estrés de las compras y el arreglo matutino. Su guardarropa minimalista se renovaba con los mismos modelos cómodos desde hacía años y si acaso cambiaba la talla de las prendas. Cada mañana Elvira elegía una combinación al azar y al salir, en lugar de buscar su reflejo, miraba la foto de su madre, que con su figura asiática recién desembarcada había posado frente al Palacio de Bellas Artes, luciendo el collar de perlas y los aretes a juego apenas visibles bajo la curva del lustroso pelo. Dentro de ella existía una mujer idéntica a la de la foto. De eso había convencido su madre en vida y eso lo repitió por años su hermana mientras se pavoneaba frente al espejo, luciendo atuendos en las que ella nunca lograría entrar. Si tan solo te controlaras, le decía la madre desde la foto. Si tan solo te controlaras, repetía la voz de su hermana desde sus recuerdos. Este cuento, que es duro y buenísimo, se llama La Purga, es de Elizabeth Pérez Cortés y está publicado en una publicación que estamos estrenando. Se trata de la antología de la primera generación de nuestro diplomado en escritura creativa y crítica literaria, que organiza obviamente la Escuela de Escritura. Y la buena noticia es que ya está abierta la convocatoria para la tercera edición de este diplomado. Es un programa que está dirigido a cualquier persona que quiera escribir en lengua española, que esté interesada en los procesos de escritura, que quiera ampliar y conocer diversas herramientas creativas. El programa es de 1 año, es interdisciplinario, tiene 2 sesiones cada semana. Vamos a empezar la tercera generación en agosto de este año, así que bueno, lo que hay que hacer es ir corriendo a buscar los detalles de esta convocatoria en las redes y nuestra página de literatura.unam.mx. Hemos tenido unos maestros increíbles como Julián Herbert, Leonardo Padura, María Baranda, Elisa Díaz Castelo, Amanda de la Garza, entre muchísimas otras inteligencias que nos aportan mucho a este diplomado. Hay que inscribirse pronto y desde luego les recomiendo que descarguen de manera gratuita esta antología porque cada uno de los textos es realmente una delicia. Nos vemos en la próxima edición de Las Letras del Día. La frustración colectiva y el desánimo comunitario son algunas secuelas de la pandemia y también uno de los temas que aborda esta semana nuestra Gaceta UNAM.
El mal humor social es un trastorno emocional que se manifiesta en el comportamiento irritable y agresivo de las personas y se manifiesta como consecuencia de problemas económicos, el desempleo o conflictos familiares. El consumo de tabaco, una de las causas de muerte más prevenibles en el mundo, disminuye la esperanza de vida y se asocia a por lo menos 50 enfermedades, ocasionando la muerte de hasta 8 millones de personas al año en el mundo. La cantante de jazz Magos Herrera regresa a la Sala Nezahualcóyotl el 4 de junio para estrenar su más reciente producción discográfica, Aire. Ana Paula Jiménez Díaz y Leonardo Miquel Cervantes son los dos estudiantes universitarios que clasificaron a la competencia internacional de matemáticas para estudiantes universitarias que se llevará a cabo en Bulgaria en el mes de julio. Mucho que leer durante los siguientes días, precisamente teniendo como pretexto la Gaceta Universitaria. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Noé Romero en la lengua de señas y a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla, también a todas y cada una de las personas que hacen posible esta transmisión desde Máster aquí en nuestras instalaciones, y pues llegamos así a su pantalla día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela, nos vemos aquí mañana. Adiós.